Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a compartir algunos versículos. Dios mediante, vamos a dar comienzo tal vez a algunos temas que más adelante vamos a ir compartiendo. Y teniendo en cuenta que hace rato ya, ¿verdad? Los jueves venía el hermano con esa temática de espera a Jesús, ¿verdad? Seguimos en ese pensamiento, ¿verdad? Y de preparación y de lo que el Señor tenga para nosotros mediante su palabra, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 19 tenemos este versículo que siempre compartimos, ¿verdad? Que siempre, y da gusto leer, hermanos, porque nos fija nuestros ojos, fija nuestro pensamiento a lo que Dios mediante, ¿verdad? Cada uno podemos disfrutar en ese entonces. Dice el versículo 19, capítulo 19, versículo 7, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, ¿verdad? Hermosa la palabra del Señor que nos lleva a un futuro, y quiero creer, hermano, de cada uno de nosotros, ¿verdad? Dios mediante nos ubica en un lugar de privilegio, un lugar de confianza, un lugar donde cada uno podemos descansar y saber que el Señor va a cumplir su promesa, ¿verdad? Por Jesucristo ya tenemos todo, ¿verdad? Ahora, estamos en un proceso en que llegamos a ese tiempo del capítulo 19 de Apocalipsis y el tiempo en que estamos. Y es un poco lo que a veces nos apura, ¿verdad? En ese tiempo de perfeccionamiento que estamos teniendo. Y en Romanos capítulo 3, un poco nos pone, y un aspecto interesante en este tiempo del progreso del Evangelio es que ha abundado en la predicación de la palabra en todas partes y en diferentes maneras. Es impresionante la forma que el mensaje del Evangelio se está dando y en la manera que se está dando. De repente ya surgen también, como dice la palabra, ¿verdad?, algunos que comercian con el Evangelio, ¿verdad? Y que son, dice, hombres con apariencia de piedad, pero no lo son. Entonces nuestro trabajo es verdaderamente estar lleno del Evangelio para que podamos discernir lo que hoy el Señor está hablando. En el capítulo 3, versículos 9, ¿no?, del versículo 9 de lectura, un poco aunque en esta porción está hablando de antes que lleguemos a la justificación por fe, no obstante sigue graficando lo que hoy día es el hombre. Y que muchas veces no estamos lejos de eso, ¿verdad? Y la palabra nos muestra una condición. Dice el versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, ¿verdad? Sea el hombre que fuera en este tiempo, está bajo pecado. Nadie se escapa de esa condición. ¿Por qué? Porque su palabra dice que el Señor no hace acepción de personas. Y dice el versículo dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Es imposible para nosotros, por nuestra propia naturaleza, ejercer justicia. Es imposible que seamos justos por naturaleza propia. Puede que haya algo de buena moral. Pero el ser justo y el practicar la justicia no está en nuestra naturaleza. Y eso es peor porque dice abajo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice el apóstol Pablo, dice que en este tiempo cada uno busca lo suyo, ¿verdad? Y cuando cada uno busca lo suyo, el que está enfrente no importa. Entonces, no hay justo ni uno. Y si la palabra dice que cada uno busca lo suyo, pero que no debería ser así, entonces también dice que no hay quien entienda. Y si es esa nuestra manera de proceder, es menos que podemos buscar a Dios. Y el versículo dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La palabra está graficando de repente lo que
Hoy aún es nuestra naturaleza. Ahora, ¿qué es nuestra condición? Y gracias a nuestro Señor Jesucristo no es esta nuestra condición. No estamos perdidos, pero sí, bien o mal, en gran o mayor o menor medida, sigue habiendo esto en nosotros, ¿verdad? Dice en el versículo 23, y esto es lo que nos da la garantía de la obra de Cristo sobre estas porciones que hemos leído. Dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nuestra condición en la condición lejos de la gracia de Dios. Eso es lo que está diciendo. Cuando estamos destituidos de la gloria de Dios, es que no alcanzamos nosotros la gloria de Dios. Y como no buscamos a Dios y no hay quien entienda, no entendemos lo que es vivir en la gracia de Dios. Pero dice en el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y eso es lo que tenemos que recordar nosotros, porque somos olvidadizos. ¿De dónde? ¿Cómo fuimos justificados nosotros? ¿Verdad? Porque si todos pecamos y no hay justo ni uno, y dice el versículo 12, dice, todos se desviaron, se hicieron inútiles. ¿Se imaginan? La pregunta es, ¿para qué servimos? Y si todos pecamos, si estamos destituidos, para pecar. Ese es el primer, pero dice, siendo justificados, viniendo uno que murió por nuestros pecados, dice, fuimos justificados, ¿verdad? Gratuitamente, y fuimos acercados gratuitamente a la gracia de Dios, y dice su palabra, como herederos, y no solamente como herederos, sino coherederos con Cristo, dice. Es grande nuestro privilegio. Por eso, ¿en qué manera? En el Salmo 40, ahí está esta referencia que tiene el salmista, ¿verdad? El capítulo 40 y el versículo 2 dice el salmista, dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Esta es la obra de nuestro Dios. Por eso estamos viendo dos contrapartes bastante interesantes. Por un lado vemos una imagen allá que nos espera en las bodas del Cordero, en donde cada uno dice tendremos nuestros vestidos, ¿verdad?, de acuerdo a nuestras acciones justas y que nos hemos preparado. Pero por el otro lado estamos teniendo de dónde estamos partiendo. Dice el salmista en el Salmo, creo que 103, dice, ¿verdad?, y no olvides ninguno de sus beneficios. El problema es que somos olvidadizos, ¿verdad? Y al comenzar el Salmo dice, honra, alma mía, a Jehová. Y dice, volviendo al Salmo 40, dice, Él me hizo sacar del pozo de la desesperación. Es más, del lodo cenagoso. Es impresionante, hermano, como cuando estamos en ese lugar, por más fuerza que tengamos, no podemos salir. No tenemos la fuerza. Más en esa condición, ¿verdad? Porque tenemos una condición pecaminosa, ¿verdad? Pero dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, dice, del lodo cenagoso. ¿Y qué hizo? Dice, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y esa es la gracia de Dios que cada uno de nosotros tenemos. ¿De dónde el Señor nos sacó? ¿Y a dónde nos puso? Sobre la peña. Y enderezó nuestros pasos. ¿Por qué? Porque tenemos una herencia que Él tiene preparado para nosotros. ¿Y cómo nos preparamos? ¿Cómo es posible prepararnos si siempre estamos en el pozo de la desesperación? ¿Cómo vamos a prepararnos a disfrutar de la gracia de Dios si estamos llenos de lodo? ¿Verdad? Es imposible. Impresionante, el lodo no te permite avanzar en ningún momento. Cuando está mojando, cuando uno está lleno de lodo, cae. Es impresionante lo resbaloso que es. Y cuando estamos en esa condición, ¿cómo avanzamos? Y mucho menos a paso seguro. Pero dice su palabra, me sacó de ese lugar y me puso sobre la peña para que mis pies sean derechos y puedan caminar. En Colosenses capítulo 1, el apóstol Pablo, dando referencia justamente al mismo principio,
de redención que había hecho el Señor Jesús, dice gratuitamente, que nos sacó. Dice en Colosenses capítulo 1 y el versículo 12. Dice, con gozo, dando gracias al Padre. ¿Verdad? Y el apóstol Pablo en este punto, ¿verdad? Hace énfasis en el ser agradecido por recordar qué el Señor ha hecho con nosotros. Y no vamos a entrar en ese punto de lo que en esta parte del apóstol Pablo está tratando, pero lo que sí trata es que tenemos que recordar y tenemos que vivir, ¿verdad?, con gozo de la obra que Cristo ha hecho en nosotros. Por eso dice, con gozo, dando gracias. Dos cosas juntos. Porque una cosa es estar gozoso, otra cosa es dar gracias. Pero delante de Dios estas dos cosas es necesaria. Y no depende de las circunstancias que estemos pasando. Pero dice, con gozo y dando gracias al Padre, dice que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. De los santos en luz. ¿Sí? ¿Qué nos hizo? Aptos. Nos limpió, nos vistió. Nos puso perfume. Usted y yo ahora, ¿qué olor tenemos? Y dice su palabra, grato olor de Cristo. Grato olor de Cristo para nuestro Dios. Por eso es que podemos estar delante de Él. ¿Verdad? Y el versículo 14 dice, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos libró de todas esas cosas que nos enredaban, ¿verdad? Cuando vivíamos, dice, cuando todos pecábamos y estábamos fuera, lejos de la gloria de Dios. Cuando aún no teníamos el privilegio de disfrutar la gracia de Dios. Pero Él nos sacó, nos quitó, nos limpió y nos puso sobre peña, enderezando nuestros pasos. Nos sacó de un lugar, porque la palabra trasladado, ¿verdad? Versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, dice. Y eso es lo que el apóstol Pablo en Romanos dice también, que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, porque hemos sido limpiados. Nos sacó de ese pozo donde estábamos envueltos en nuestros pecados. Pero aún más, no solamente nos sacó y nos limpió, sino dice que ya no tiene potestad sobre nuestra vida. Y hoy día el mundo se mueve atestado y direccionado por el pecado. Si hoy estamos viendo las nuevas ideologías que vienen contra la iglesia, vienen bajo dirección y bajo engaño del pecado. Hoy no es necesario casarse, dicen, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no es necesario casarse? Y porque vamos a probar nomás. Está bien eso, no es pecado, está bien. Es impresionante cómo están viniendo por nuestros jóvenes, nuestros niños, bajo dominio del pecado, por la familia, por el matrimonio. Pero usted y yo, como herederos y coherederos en Cristo, dice el Señor, ya nos sacó de ese lugar, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. El versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Fuimos redimidos por la obra maravillosa de Cristo en la cruz. Ya fuimos justificados, ya fuimos limpiados, ya fuimos sacados de ese pozo del lodo cenagoso, ¿verdad? De ese pozo de la desesperación. Ya fuimos sacados, fuimos justificados. Ahora dice, somos santificados. Nuestros pies están sobre la peña y enderezados nuestros caminos. Para que seamos de esa manera, podamos ser aptos, dice, para participar, el versículo 12, de la herencia con los santos en luz. Qué privilegio que tenemos, hermano. Tanto es la obra de Cristo en nuestra vida que es completo. Y esto es lo que no tenemos que olvidar, ¿verdad? Esto es lo que no podemos dejar de lado en nuestra vida cada día, ¿verdad? Y volviendo a Romanos 3, en Romanos 3, el versículo 24, teníamos esta referencia que dice, siendo justificados gratuitamente
gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, la palabra gratuitamente, ¿qué quiere decir? Esta palabra utilizada gratuitamente acá es obviamente una de las que quiere decir, dice de balde, sin razón. Es como que no tiene lógica. Y nuestra pregunta es, ¿cuál será, ¿verdad?, el motivo de que hemos tenido consideración en la mente de un Dios todopoderoso para que envíe a su Hijo unigénito para que muera por nosotros? Porque eso es lo que explica la palabra gratuitamente. No tiene sentido. De que dejando y despojándose de toda su gloria, se hizo hombre. Ha sido menospreciado, ha sido maltratado, teniéndolo todo. Y hoy nosotros, por ese sacrificio, podemos tener el privilegio, como dicen por ahí los hermanos, dice, el Dios se hizo hombre, lo celestial se hizo hombre, para que este hombre pueda recibir y ser parte de lo celestial. Y el Señor ha pagado el precio para que usted y yo podamos ser aptos, capaces, en todo este tiempo, hasta su venida, de presentarnos y presentar lo mejor que Dios tiene para nosotros. Es decir, vamos a recibir una herencia, vamos a recibir un galardón, pero también hemos recibido la capacidad de prepararnos para este galardón, para estar a la medida. Y gratuitamente dice, hemos recibido esto sin razón, ¿verdad? Y hay dos conceptos, dos ideas conceptuales que se desprenden de esta palabra gratuitamente, ¿verdad? Porque dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Una de las cosas dice que no cuesta nada. Cuando decimos que es gratis, ¿verdad? No cuesta nada. ¿Qué nos costó a nosotros? Y nada. Por eso es difícil entender. Porque a veces tenemos todavía un poco de lodo por nuestro cuerpo. Y ese lodo nos dice que es la vieja creación. No puede ser. Algo tenés que hacer. No puede ser que gratuitamente, no puede ser que tan grande regalo recibas. Y primero tu carne dice, no hay pecado. Y si en caso de que ya no tenés que, no importa. Tenés que hacer algo. No sigue siendo gracia de parte de Dios. Cuando todavía no hemos sido limpiados de todo ese lodo que tenemos. Entonces, la idea de que no cuesta nada es que no tiene precio, ¿verdad? Y ese es el problema de nuestra confusión. Porque una cosa es que no tenga precio, pero otra cosa muy diferente es que no tenga valor. Y valor es lo que tiene, y mucho. No cuesta nada, por cierto, ¿verdad? Y llegamos a ese punto de no entender la diferencia entre sin precio y sin valor, ¿verdad? Por no considerar de dónde nos sacó el Señor. No consideramos que hemos estado en el pozo de la desesperación. No consideramos que nos hemos hecho inútiles. No consideramos que no somos justos. Y mucho menos consideramos que no entendemos. Dígale un poco a un hombre, a una persona, a un hijo, a cualquiera. Dígale ignorante. ¿Cómo va a saltar, bro? Va a saltar, va a reaccionar. No quiere ser ignorante, ¿verdad? Pero no consideramos. Y si no consideramos esto, entonces estamos diciendo que realmente no fue gratuito porque yo no necesitaba tanto. Es por eso que dice la palabra que tenemos que considerarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Muertos al pecado. Y si es muertos al pecado, el muerto no respira, no vive, no entiende, no sabe nada. Y así debemos ser al pecado. Pero vivos para la justicia de Dios. Entonces, ¿por qué no logramos entender el valor del sacrificio de Cristo para cada uno de nosotros? Porque simplemente no consideramos de dónde nos sacó y hasta dónde hoy nos sigue librando esa obra redentora de Cristo. Podríamos hacer la misma pregunta que siempre hacemos en todos los mensajes. ¿Qué significa el sacrificio de Cristo para mi vida? ¿Cómo veo el sacrificio de Cristo para mi vida?
lo veo como una historia, lo veo como un cuento, lo veo como un paso que se hizo. ¿Qué representa para mí? Y ahí yo voy a entender verdaderamente de dónde el Señor me sacó y a dónde el Señor me quiere llevar. Porque esa es la idea. El Señor nos sacó de un lugar. Y vean lo que dice, si recuerdan el Salmo 40. Nos puso sobre la peña, que es Cristo. Y enderezó nuestros pasos. ¿Para qué? Para llevarnos a un lugar. Dice el apóstol Pablo que cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni han subido a un corazón de hombre, son las que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Pero mientras nos veamos el verdadero valor del sacrificio de Cristo, de esa sangre derramada, de esa carne partida, de esa obediencia que hizo que se despojara de su gloria y sea semejante a un hombre y que muera por cada uno de nosotros, ¿cómo vamos a ver las mayores promesas que el Señor tiene para nosotros? Por eso es que las iglesias están vacías hoy, porque no le dan el valor real que Cristo hizo por cada uno de ellos. Entonces, llegamos a decir que no cuesta nada, pero en vez de decir no me costó nada, pero tiene un gran valor, porque fuimos comprados por precio. Por lo tanto, necesito aferrarme a este que hizo la obra. En vez de decir esto, estoy despreciando la gracia de Dios, porque no he considerado qué realmente significa o qué valor tiene, ¿verdad? Y el segundo punto, decíamos, no cuesta nada cuando hablamos gratuitamente. El segundo punto es, tal es su valor, ¿verdad? Si no entendemos luego el primer punto, llegamos al segundo, dice, tal es su valor, que es imposible que podamos pagar. Porque aunque le pongamos valor, aunque le pongamos un precio, ¿verdad? Nuestra redención, nosotros somos incapaces de pagar. Ni en 100 vidas. No tenemos la condición. Porque si no pudimos salir de un pozo de la desesperación, ¿cómo vamos a cubrir nuestra redención? La obra completa de la cruz. Por eso es importante, hermano, que podamos entender lo que nos lleva, ¿verdad?, a vivir cuando dice siendo justificado gratuitamente por su gracia. Porque luego dice mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y tal es el valor, decíamos, nuestra redención, que nos prepara para su venida. Por un lado, nos sacó y nos trasladó de un lugar, y por otro lado, nos prepara para lo mejor. Dice en Tito, capítulo 2, Tito capítulo 2 y el versículo 13, ¿verdad? El versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y aclara en el versículo 14, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, de todo aquel que pueda estorbar, de todo aquel que pueda quitarnos el olor de Cristo, que todo aquel que pueda disgustar al Padre. Porque ¿qué había dicho el Padre por su Hijo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo. Y esa misma esencia fue la que, por medio de su Espíritu Santo, puso en nosotros. Su palabra dice que tenemos este tesoro en este vaso de barro, para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Y ni siquiera esta preparación nos corresponde. Dice el apóstol Pablo, ¿y dónde está entonces el por qué jactarse de algo que son incapaces de ofrecer? ¿Dónde está la jactancia? Y no tenemos por qué jactarnos. Por eso dice el apóstol Santiago y también el apóstol Pedro, dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Y Él os exaltará cuando fuere tiempo. ¿Cuándo va a exaltarnos? En su debido tiempo. Entonces, ¿cómo tengo que vivir yo? Porque no es que yo hoy me humillo y el Señor mañana me exalta. No, yo tengo que mi vida tener en humillación delante de Dios. Y Él va a exaltar cuando Él diga.
Pero por eso, y eso es lo que radica en esta palabra en el versículo cuando dice, aguardando, ¿de qué manera esperamos? Usted se imagina, hermano, si no comprendemos la magnitud del valor del sacrificio de Cristo y del lugar que nos sacó, ¿cómo vamos a guardar? ¿Cómo vamos a guardar? ¿Vamos a guardar en la cuneta o vamos a guardar en la iglesia? ¿Vamos a estar guardando en las fiestas? ¿Dónde vamos a guardar? ¿Y en qué manera vamos a guardar? Y hablando cuando dice la esperanza bienaventurada, la dichosa esperanza, una esperanza que bendice, guía y prospera. Y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos y purificar para sí, dice, un pueblo propio celoso de buenas obras. Por eso podemos entender el versículo con que iniciamos. Gocémonos y alegrémonos, porque ha llegado la boda del Cordero y la esposa se ha preparado y se le concedió. Ah, no, yo me puse el vestido. No, hermano, se nos concedió, es gracia, se nos concedió. Se nos sacó del pozo, se nos limpió, se nos bañó, se nos puso perfume, se nos puso sobre la roca firme, se nos puso un buen camino, un buen vestido y adelante. Con uno que nos guía. Hablando el apóstol Pablo, el Espíritu Santo dice nuestras arras, nuestra garantía, el que nos está guiando hoy hasta la manifestación, hasta que podamos tomar esa herencia. Rápidamente vamos, está en Efesios, está esa referencia, Efesios capítulo 1. Dice, hablando justamente del privilegio que tenemos de este camino firme que es Cristo, dice el versículo 14 del capítulo 1 de Efesios, dice que es las arras acerca del Espíritu Santo de nuestra herencia. Es la garantía que hay una herencia. Es una garantía que vamos a recibir la heredad, dice, hasta la redención. Esa palabra hasta implica camino y proceso. Él va a guiarnos hasta que podamos recibir, dice, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hasta que podamos adquirir la promesa que se nos ha concedido. El Espíritu Santo va a estar con nosotros. Por eso es que podemos estar seguros cuando dice, nuevamente en Tito, redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. En 2 Corintios capítulo 3, 2 Corintios capítulo 3, ¿verdad? Miren lo que dicen en esa expresión. Dice, por tantos todos, 2 Corintios 3, 18, por tantos todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, dice, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Estamos en un tiempo de preparación, en un tiempo de transformación, pero hecho por la obra maravillosa de Cristo. Esa redención es la que hoy nos permite ser transformados de gloria en gloria. Porque si el Señor nos hubiera sacado de ese lodo cenagoso, de ese pozo de la desesperación, hoy ni siquiera tenemos el privilegio de mirar a cara descubierta. ¿Cómo vamos a mirar a cara descubierta si estamos llenos de lodo? Es imposible. No tenemos la fuerza, la capacidad y mucho menos el privilegio. Pero Cristo, habiéndonos preparado camino, dice, Él nos limpió, nos purificó y nos santificó. Y en Efesios, ¿qué dice? Nos glorificó. Qué hermosa promesa para cada uno de nosotros, de que el Señor ya tiene todo preparado para cada uno de nosotros. Solamente está esperando su tiempo, dice, para exaltarnos. Pero ¿cómo llegamos a exaltarnos en la mano del Señor? Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Hebreos 9. Hebreos 9 y el versículo
Versículo 15. Hebreos 9, 15, sí. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. El versículo 28 dice, así también Cristo ha ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, nos está diciendo que por ese mediador pudimos entrar a un nuevo pacto, ¿verdad? ¿Para qué? Para que podamos recibir la promesa. Pero una vez entrados en este nuevo pacto, dice, nuestro camino, nuestro transitar va a ser esperar en la misma medida en la forma que va a venir este Salvador. ¿En qué manera va a venir este Salvador? ¿Qué dice el versículo 28? Llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Entonces, ¿cuál es el proceso que estamos pasando usted y yo? Purificado, dice su palabra, decía en Tito, para buenas obras. Estamos siendo trabajados por el Señor. Pero ¿cuál es la imagen que debemos ver? Y Cristo. Cristo tiene que ser nuestra imagen. Tiene que ser nuestra preparación, el modo, porque Él es el que va a venir, porque Él ha hecho el camino. ¿Qué pide el Señor para que podamos acercarnos a Él? Y siempre dice, puestos los ojos en Jesús. Él es el que comenzó, pero también dice, Él es el que la perfeccionará y Él es el que va a culminar la obra en cada uno de nosotros. Grandes riquezas del Señor para nuestra vida, para que podamos entender de dónde hemos venido. De que no seamos olvidadizos en cuanto a la obra maravillosa y completa de Cristo en nuestras vidas. ¿Qué hizo el Señor por tu vida, por mi vida? ¿De dónde nos sacó el Señor? En Isaías dice que he hecho un camino de santidad, dice. Ningún inmundo pasará por ella, dice. Y aunque el que menos entienda, el que menos vea, pase por ahí, dice, no resbalará. Y ese es nuestro privilegio. Que el camino está hecho y Cristo pagó el precio. Pero debemos entender, hermanos, y no ser olvidadizos en cuanto a la obra maravillosa de Cristo y hacia dónde nos prepara. Porque dice el versículo 28, hubo ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y esta espera es lo que tenemos que tener en cuenta hoy. Entender, ya fuimos limpios, fuimos preparados, fuimos vestidos, pero hoy tenemos que estar preparados. Hoy tenemos que estar, dice, sed sobrio y velad. Sed sobrio y velad. Velad y orad. Esa es la vida del creyente hoy. Para que podamos ver exactamente qué el Señor o cómo el Señor nos está llamando en este tiempo. Ahora, ¿por qué la importancia de considerar nuestra espera? Y nos vamos a hablar, por eso decíamos, vamos a darle un marco para luego seguramente ir compartiendo algunos aspectos de esta espera. ¿Cómo estamos esperando o qué el Señor nos pide? Lo mismo habíamos compartido el domingo acerca de un marco de santidad y de determinar y diferenciar lo que Dios pide de cada uno de nosotros en esa santidad requerida, o mejor dicho, en esa santidad que agrada a Dios. Y mientras vamos viviendo en esa santidad que agrada a Dios, dice, estamos esperando para salvar a los que esperan. Porque en 2 Corintios, ¿por qué la importancia? Porque en 2 Corintios, capítulo 5, 2 Corintios, capítulo 5, el versículo 10, tenemos esta referencia bastante interesante. Dice, el versículo 10 del capítulo 5, 2 Corintios. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos. La palabra comparecer es lo que lleva cuando dice en Apocalipsis capítulo 19, y se le ha concedido, verá que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente,
que son las obras justas de los santos. O sea, ¿qué relación tiene nuestra vida hoy? Y bueno, dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hay un hermano que siempre dice, las intenciones no salvan. ¿Se imagina, hermano? Que cada uno vivamos con intención. Sí, la intención es lo que cuenta. Yo quise irme al culto. Yo quise leer la Biblia. Yo quise hacer esto. Quise ser bueno. Yo quise. Ahora, intenté hacer esto. La intención, el deseo. No. Lo que se nos va a medir, dice, es lo que hubiéramos hecho o lo que hacemos mientras estamos vivos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Y nuestra comparecencia, nuestra herencia, nuestros vestidos va a estar marcado por la obra que hayamos hecho cada uno. Pero este tribunal de Cristo solamente para quiénes son? Para los creyentes, ¿verdad? Solamente para los creyentes. Porque para llegar a las bodas del Cordero, cuando vamos a escuchar gocémonos y alegrémonos, es porque ya pasamos por el tribunal de Cristo. Cuando Cristo venga a llevar su iglesia, y la iglesia sea arrebatada, la esposa sea arrebatada, ¿verdad? Mientras se desenlazan las situaciones aquí, y la iglesia de a poco va subiendo, el tribunal de Cristo va a estar presente, en donde cada uno vamos a comparecer, para que podamos recibir, dice, cada uno según sea bueno o sea malo. Por eso es lo importante. Porque mientras estamos en este cuerpo, lo que hagamos tiene valor. Una vez muerto, el muerto nada sabe. Ya lo hecho está. Pero mientras tengamos oportunidad de un día, démosle valor necesario a nuestro llamamiento. Entendamos nuestro llamamiento, que hemos sido llamados a vivir la vida de Cristo, que hemos sido llamados a seguir los pasos del Maestro, que hemos sido llamados a ir a la perfección, a pesar de nuestras circunstancias. Porque la corona es demasiado grande. Por eso, con razón, dice el apóstol Pablo, nada me puede separar del amor de Cristo. Ni lo porvenir, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo futuro, ni ninguna cosa creada me puede separar. Y esa debe ser nuestra posición. No puede haber nada más grande que nuestra herencia en Cristo en este mundo. Por eso es la importancia de considerar nuestra espera, porque en la manera en que vivimos y disfrutamos de este regalo, de esta gracia, recibido gratuitamente, también recibimos recompensa. Dos referencias para terminar, 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 4. Segunda Corintios capítulo 4, el versículo 14, dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Hay una referencia que dice, creo que en Romanos 8, 17, algo así, dice que si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Ahora, ¿qué es sufrir con Él? Y justamente es la manera en que el Señor va desarrollando esta espera, de cómo estamos esperando la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que Dios mediante más adelante vamos a desarrollar, conforme a su palabra nos va guiando, ¿verdad? Por eso dice, sabiendo que el que resucitó al Señor de Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, comparecer ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, dice el versículo 16, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día.
porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Se dan cuenta? Lo que hoy vivimos acá y lo que hoy estamos experimentando en la gracia del Señor, el hacer esa diferencia entre lo que Dios quiere y lo que necesitamos dejar, dice, produce en nosotros un cada vez más excelente peso, eterno peso de gloria. El versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Primera Tesalonicense, para cerrar la idea con esto, Primera Tesalonicense capítulo 5, del porqué, la importancia de primeramente entender y reconocer de dónde el Señor nos sacó, y de entender que ese lugar hemos sido sacados justamente con un propósito de esperar, de un trabajo, de una circunstancia, de un desarrollo y un proceso de que el Señor vaya transformando nuestra vida. Porque ahí está lo complicado, hermano, que si no estamos a la altura, la pregunta es, ¿qué va a pasar de nosotros si no estamos a las alturas de las circunstancias? Pues en duda, no estás a la altura de las circunstancias, escuchamos por ahí, ¿verdad? Y nuestra pregunta debe ser, ¿qué va a pasar de nosotros en este tiempo, en este poquito de tiempo que tenemos, si no estamos a la altura de las circunstancias? En el capítulo 4 del versículo, capítulo 5 de Primera Tesalonicense, dice, pero acerca de los tiempos, Primera Tesalonicense 5:1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué dice el apóstol Pablo? Y ya habíamos compartido mensajes atrás acerca de estos puntos. Pero ¿por qué dice que no tiene necesidad de escribir los tiempos cuando el hombre lo que busca es saber los tiempos? Porque lo único que interesa, dice en el capítulo 4 y versículo 1, dice, por lo demás, hermanos, sea lo que sea luego, sea lo que haya después de la revelación de su palabra, dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, dice, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, dice, así abundéis más y más. Por eso en el capítulo 5, versículo 1 dice, no hay otra cosa, no tienen necesidad de nada más. Y el versículo 2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Versículo 6, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Versículo 8, pero nosotros no somos del día, nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Que el Señor bendiga su palabra. Que el Señor bendiga nuestros corazones y Dios mediante vamos a ir entendiendo todo lo que dice el apóstol Pablo acerca de cómo conviene conducirnos y agradar a Dios para que abundemos más y más. Y qué recursos usted y yo tenemos, ¿verdad? Para seguir preparándonos y en esta espera cuando el Señor venga como ladrón en la noche y no nos toque, ¿verdad? Que no sea a nosotros que nos sorprenda. Porque va a venir como ladrón en la noche. ¿Y a quién sorprende el ladrón? Aquel que no está preparado. Pero si estamos preparados, hermanos, no nos va a sorprender ni el día, ni la hora, ni la circunstancia. Vamos a estar esperando y cuando suene la final trompeta, porque se tocará trompeta, dice. La pregunta es, en la manera que esperamos, usted y yo, en la manera que la iglesia espera la manifestación gloriosa, ¿importa a la hora que se toque la trompeta? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Porque si nuestros sentidos no están preparados, la pregunta es, ¿será que vamos a escuchar la trompeta? Ese es el propósito. Por eso el Señor nos alienta, ¿verdad? Y nos encamina y tenemos la palabra profética más segura, la cual dice, está bien en estar atentos como antorcha que alumbra para ver todos estos temas y en este tiempo de bastante confusión para el mundo. No así para el Hijo de Dios. No debería ser un tiempo confuso para el Hijo de Dios.
pero sí sabemos que es un tiempo confuso para el mundo y que aparecen tantas cosas, ¿verdad? Impresionantes, ¿verdad? Hasta lo que no entiende de la venida del Señor, hablan de la venida del Señor, ¿verdad? Pero tenemos la palabra que nos alienta y nos encamina para que podamos prepararnos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar que su Espíritu Santo, estas arras, esta garantía, esta guía que estamos teniendo hoy día, siga obrando en nuestras vidas, siga encaminándonos, siga preparándonos en toda buena obra, ¿verdad? Que el Señor quiere de nosotros y que nuestro corazón diga amén, 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 ¿verdad? Y que por medio de nosotros también, decía, no solamente oro por esto que me has dado, dice, sino por lo que han de creer, por la palabra, por la vida, por el testimonio de ellos, ¿verdad? Y en este tiempo